Lo saludo Hernán Lecher, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, economista en particular. Hernán, cuénteme, ¿qué visualiza a partir de ahora el acuerdo del FMI? ¿Más tranquilo las cuentas de la Nación? Bueno, en realidad no tanto, dos cuestiones. Por un lado, el Fondo Monetario nos exige, nos pide un ajuste fiscal, un recorte de gastos significativos que va para este año hasta el 2,7 y el año próximo supera los 200.000 millones de pesos y llega al 1,3, lo cual significa un recorte realmente muy importante. Yo tengo serias dudas de que eso que dicen que van a cumplir respecto de la garantía del gasto social finalmente se cumpla. El otro eje es que el Fondo Monetario le pide no intervención del Banco Central en el tipo de cambio, y que además, el banco no financia el Tesoro, lo cual en la práctica además va a significar que parte del préstamo que va al Tesoro finalmente signifique o le permita al Banco Central recuperar parte de las LEVAC, es decir, va al Tesoro, el Tesoro recupera las letras intransferibles que le dio al Banco Central cuando le dio pesos, y quizás se lo da con un bono, y a través de un bono rescata justamente las LEVAC, lo cual convierte en un problema fiscal y presupuestario la cuestión de las LEVAC. Pero no creo que esté nada resuelto. De hecho, justamente la no intervención del Banco Central en el tipo de cambio en el día de ayer ya hizo que la divisa subiera. Es posible que esto suceda hasta el momento que entre los 15.000 millones de dólares, que uno puede estimar en un mes, 2 meses, pero al menos hasta ese momento es posible que hasta el propio gobierno incentive parte de esa devaluación, y eso naturalmente, ustedes saben, va a precio, con lo cual no solo no está resuelto ni la cuestión cambiaria, que uno podría decir, bueno, pero está encaminada, sí puede ser, pero además han convertido esa crisis cambiaria en un problema esencialmente fiscal a esta altura del partido, ¿no? Sí, lo del déficit, ¿es viable seguir manejándose en déficit? Y yo prefiero tener 100 veces el déficit y no endeudamiento externo como vamos a finalmente tener hoy, si además es un escenario donde la devaluación, donde la inflación finalmente no está domada. O sea, ¿cuál es el sentido de endeudarse en el extranjero, quedarse con la deuda, tener el mismo déficit? Porque la verdad que a esta altura del partido tenemos el mismo déficit y tener una inflación más alta, con salarios más bajos y poder adquisitivo en general de los ingresos de los jubilados, de los sectores populares más bajos. La verdad que yo no le veo ningún tipo de negocio, con lo cual no sé cuál es lo que está haciendo el gobierno en este sentido, ¿no? Pero me parece que lo que está haciendo en realidad es garantizarle el pago de los intereses a los acreedores, que es lo único en el presupuesto que no ha sufrido recortes en los últimos 2 años ni va a sufrir en el futuro, en principio con este gobierno, ¿no? A ver, pero Hernán, déficit, estamos hablando con Hernán Lecher, quien es el titular, director de CEPA, Centro de Economía Política Argentina. ¿Déficit o endeudamiento no es un camino a inflación o a dependencia de los vientos internacionales? ¿Por qué? Y porque alguien paga siempre el déficit. La ortodoxia. ¿Cómo? La realidad no necesariamente es así. Yo le pregunto a tantos funcionarios del gobierno que decían que la emisión era inflacionaria. Bueno, ¿y qué les pasó ahora? Se les escapó la tortuga, porque tenemos inflación, ¿no? Digamos, la verdad que no se entiende. Lo que está claro es que no controla, primero, que la inflación no es un fenómeno derivado de la emisión monetaria, al menos en esta etapa. No digo que no sea una razón inflacionaria en un contexto particular de una economía en particular, pero no es el caso argentino. En este momento en la Argentina la inflación es un fenómeno derivado más bien de la puja distributiva, es decir, ¿qué pasó estos días? ¿Por qué la devaluación se va a precio en productos que no tienen componentes extranjeros? Se va a precio porque no hay ningún tipo de regulación ni ningún tipo de control en lo que tiene que ver con justamente con la cuestión de precios, y entonces aumentan los precios los que tienen componente extranjero por la devaluación,
y aquellos que no lo tienen también aumentan por si acaso. Y es más, desde hace 2 años para acá, como si esto fuera poco, no solo desregulamos y desandamos todo el proceso de la Secretaría de Comercio, precios privados, etcétera, etcétera, sino que además sacamos todos los precios a los precios internacionales. Entonces, si la nafta la atamos al precio internacional, devaluamos y aumenta la nafta. Aumenta el petróleo a nivel internacional y aumenta la nafta. En el caso del petróleo, del trigo, ¿por qué el pan aumentó lo que aumentó? Porque también desregulaste, eliminaste los ROE, eliminaste las retenciones, entonces volviste a enganchar el precio local al precio internacional. Sube el precio del commodity del trigo, que ha subido, por cierto, 80% en estos 2 últimos años, o devaluaste arriba del 100%, y las dos cosas te afectan el precio del pan. Claro. Si vos no lo regulás, ¿qué pasa eso? Claro, sí, la dependencia internacional, ya que la desregulación quedaste dependiente a ello. Pero el gran drama es la inflación. Damos vuelta, podemos hablar del dólar, podemos hablar lo que quiera, pero el gran drama de la economía argentina, del tipo que me está escuchando a esta hora de la mañana, es la inflación. La inflación contra el salario. La inflación per se, y sí, uno siempre quiere una inflación baja, esto porque es más fácil para administrar las variables económicas y para cualquier proceso económico es más fácil tener una inflación más baja, pero el problema real es la inflación contra el salario. El problema es si vos, el que está escuchando, ¿cuál es el problema? El problema es que va al supermercado y se da cuenta de lo que le aumentó su salario, quizás su paritaria, aquel que tiene trabajo registrado, supongamos, es del 15%, pero cada vez que va al supermercado se da cuenta que la inflación va a ser del 30%, que es lo real. Pero además, que incluso esa inflación subestima los servicios, y que además esa inflación es un promedio de precios de la economía en general que probablemente no refleja sus propios consumos. Entonces, un jubilado que gasta en medicamentos, bueno, los medicamentos aumentaron por encima del promedio de los precios de la economía. Entonces, en su propia canasta, la inflación es más alta que el 30%, y quizás a un laburante medio le pasa lo mismo, con lo cual se da cuenta que pierde mucho más. A ver, un trabajador estatal, si cobraba 100 pesos, supongamos, en diciembre de 2015, este año va a terminar cobrando 75 u 80, digamos, si uno quisiera hacer la equivalencia en poder adquisitivo. ¿Cómo haces para vivir? Si ya no era tan elevado el salario en diciembre de 2015 de un trabajador estatal, ¿cómo haces para vivir con 25% menos? Esto es lo que está pasando. Sí. Lo que en realidad la economía, me parece que por lo menos por un buen tiempo vamos a seguir discutiendo lo mismo. Me parece que vamos a seguir hablando de cómo hace la gente para sobrevivir, ¿eh? Bueno, nosotros, mira, hicimos una medición con CEPA hace unos días, unas semanas, porque queríamos ver qué había pasado con el impacto de la devaluación sobre los precios. Nosotros habitualmente medimos una canasta de unos 37 productos, que incluye, digamos, alimentos y gastos o algunos productos de limpieza, diría que consume una persona de clase media o de clase media baja, diría, o clase baja, con algunos cortes de carne diversos, qué sé yo, el asado y por otro lado la carnaza. Estos 37 productos entre el 20 de marzo y el 20 de mayo aumentaron 16%. Hay una parte de eso que incluye la devaluación, no toda, porque luego continuó, pero allí tuviste un aumento, un salto de precios del 16%. En el mismo periodo una devaluación del 25%, con lo cual estás haciendo o transfiriendo a precios el 60% de la devaluación. ¿Qué significa esto? Que por cada peso que vos devaluaste, te aumentaron en promedio 60 centavos los precios de la economía, al menos de esa canasta. Quizás la canasta puede tener algún sesgo en el sentido de que no todo lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo lo consumimos en esa canasta, naturalmente, pero de todas formas es un nivel tremendamente elevado para productos de consumo masivo. Es más, la gaseosa cola más conocida, nosotros la habíamos medido, valía 39 el 20 de marzo, valía 55 el 20 de mayo, y el 1 de junio valía 65, la de 2.25, con lo cual incluso después del 20 de mayo había habido remarcación. Bueno, y es de público conocimiento que tanto en los primeros días de mayo como los primeros días de junio
muchos supermercados y algunas empresas grandes, bueno, publicaron listas de precios actualizadas, ¿no? Sí, un poco es así. Hernán, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. Un abrazo para todos. Igualmente, Hernán Letcher, director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina.